Bienvenidos al podcast de la Sociedad Latinoamericana Interdisciplinaria de Cannabinología, SLIC. Para el 2026, este podcast reúne a 5 investigadores de renombre internacional y pioneros en el estudio del cannabis, los cannabinoides y el sistema endocannabinoide. Sus contribuciones han sido fundamentales para dar forma al conocimiento científico actual en este campo. A lo largo de décadas de investigación, su trabajo ha definido conceptos claves, ha abierto nuevas vías terapéuticas y ha contribuido de manera decisiva a la historia de la ciencia cannabinoide. Mi nombre es Paola Cubillos, soy miembro fundador de la Sociedad Latinoamericana Interdisciplinaria de Cannabinología y nos llena de orgullo poder ofrecer este espacio de diálogo y aprendizaje para la comunidad latinoamericana. Para la conversación de hoy tenemos el enorme privilegio de contar con un invitado de referencia mundial en el campo de la investigación en cannabinoides y un querido amigo de nuestra sociedad. El doctor Manuel Guzmán es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y ha desarrollado una destacada trayectoria académica e investigadora internacional con instancias postdoctorales en la Universidad de Utrecht, en el Hana Research Institute del Reino Unido y en la Universidad de California en Irvine. Actualmente es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Complutense de Madrid y académico de la Real Academia Nacional de Farmacia. Su trabajo científico se ha centrado principalmente en el estudio de los mecanismos de acción de los cannabinoides, contribuyendo de manera decisiva a nuestra comprensión de su papel en la biología y la medicina. Es autor de más de 190 publicaciones científicas y titular de 6 patentes, lo que refleja no solo la solidez de su producción académica, sino también el impacto y la relevancia de su investigación a nivel global. A continuación describo 2 de sus trabajos más sobresalientes que pueden consultar en las notas de este episodio. El primero, acción antitumoral de los cannabinoides, implicación en la acumulación sostenida de ceramidas y la activación de quinasas reguladas por señales extracelulares, es un artículo fundacional ampliamente citado sobre los mecanismos por los cuales los cannabinoides inhiben el crecimiento de las células cancerosas, siendo una referencia frecuente en estudios sobre farmacología de cannabinoides, transducción de señales y la biología del cáncer. Este artículo ha alcanzado más de 500 citas. El segundo, prevención de la patología de la enfermedad de Alzheimer mediante cannabinoides, neuroprotección mediada por el bloqueo de la activación microglial, es un estudio muy influyente sobre la neuroprotección mediada por endocannabinoides con implicaciones para la investigación de enfermedades neurodegenerativas. Este artículo también tiene más de 500 citas. Como se puede apreciar, el trabajo del Dr. Guzmán abarca la oncología, la neurociencia, la farmacología endocannabinoide y la transducción de señales, por lo que estos artículos más citados a menudo combinan el descubrimiento mecanicista básico con relevancia terapéutica. Nos honra decir que el Dr. Guzmán es miembro de nuestro comité honorario de notables y le agradecemos profundamente su apoyo continuo y es un verdadero honor darle la bienvenida a este podcast. Dr. Guzmán, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Manuel, nuevamente por aceptar nuestra invitación. Es un placer tenerte con nosotros y discutir tu trayectoria y tu vida de investigador en este campo de los cannabinoides y el cannabis medicinal. Una pregunta que siempre me parece interesante plantear al inicio es porque las respuestas tienden a ser tan variadas y tan ricas y tan interesantes. Es cómo llega un investigador al mundo del cannabis o del sistema endocannabinoide o a explorar los cannabinoides. ¿Qué situaciones llevan a una persona a que se adentre en este campo? Dado que es un campo que cuando tú iniciaste me imagino que no había mucha gente en él y el término cannabis siempre le da un poco de escozor a la gente. Ahora mucho menos, gracias a toda la investigación que hemos logrado avanzar, pero ¿qué te llevó a adentrarte a este campo del conocimiento? Pues bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con vosotras y poder contribuir con un poco de información y formación pues a que este mundo pues se vaya entendiendo un poquito mejor y bueno, que poquito a poco vayamos avanzando también en las aplicaciones clínicas, en la aceptación un poco social y médica de los cannabinoides. Bueno, en mi caso, entrar en este terreno de investigación fue fruto, como pasa tantas otras veces en la vida, de casualidad, o de una casualidad quizá un poco, digamos, empujada por mi bagaje. Yo hice mi tesis doctoral y mis estancias postdoctorales estudiando el metabolismo oxidativo de ácidos grasos, en el hígado especialmente, como los ácidos grasos, como todos sabemos, pues son una fuente de energía importante para el organismo. Y bueno, este proceso se produce en las mitocondrias y yo estudié un poco mecanismos reguladores dentro de la mitocondria para la oxidación de ácidos grasos.
Cuando volví a España y empecé a crear un pequeño grupo, pues me planteé seguir en el mismo tema, lógicamente, en el cual yo había hecho mi tesis doctoral y mis estancias postdoctorales. Pero por un lado, he de reconocerlo, pedí un primer proyecto al Ministerio de Ciencia aquí en España y no me lo concedieron. Y además fue justo el momento en el que se empezaba también a descubrir los principales elementos del sistema endocannabinoide. Y bueno, ya se sabía que los endocannabinoides eran derivados de tipo prostanoide de un ácido graso, al fin y al cabo, de las moléculas que estaba estudiando yo. Y me empezó a llamar la atención ese descubrimiento de una nueva familia de derivados eicosanoides, como las prostaglandinas o los levotrienos, los tromboxanos, etc. Y casualmente en la Facultad de Medicina de mi universidad había un grupo que fue pionero en España en la investigación en el sistema endocannabinoide, que fue el grupo de Javier Fernández Ruiz y José Antonio Ramos. Yo les conocía bastante y bueno, pues un día hablando me comentaron que por qué no aunábamos esfuerzos, y como yo tenía experiencia en metabolismo y análisis de lípidos, y ellos tenían experiencia en farmacología del sistema endocannabinoide, pues por qué no hacíamos algún trabajillo juntos y demás, ¿no? Entonces, bueno, le dije que sí, empecé ya a adentrarme un poco en la bibliografía, en lo que se conocía, un poco más a fondo, y hasta ahora. Pues después de 30 años, aquí estamos trabajando en cannabinoides. Me gusta mucho el metabolismo, todavía hacemos alguna cosa, pero ya en colaboración de cannabinoides y metabolismo. Yo en la docencia que imparto aquí en la facultad doy bastante parte de metabolismo, nutrición. Pero bueno, ya mi vida investigadora se ha ido hacia el sistema endocannabinoide, pero que no olvidemos que al final los endocannabinoides son derivados bioactivos de un ácido. Bueno, gracias. Esa historia no me la conocía y parece que muchas personas convergen o muchos científicos convergen en el hecho que han estado trabajando en un área aledaña a los cannabinoides y poco a poco empiezan a descubrir que sus intereses los van llevando a los cannabinoides, que es súper interesante. Lo que habla también de la convergencia que existe no solamente a nivel molecular, sino también de sistemas, de cómo pueden estar estos sistemas interrelacionados también para continuar en el entendimiento y cómo las otras áreas de descubrimiento también pueden llevarnos a entender un poco más cómo funciona el sistema endocannabinoide. Y de allí, ¿cómo saltaste a la oncología, a explorar los potenciales anticancerígenos de los cannabinoides, de los fitocannabinoides en particular? Pues por otra casualidad también, otra casualidad un poco de serendipia. Estábamos estudiando precisamente los efectos metabólicos de los cannabinoides en células del sistema nervioso, tanto en neuronas como en células de astroglía, y en un momento dado pues pensamos que para, digamos, obtener datos más rápidamente, de forma más fluida, pues en vez de, o además de preparar neuronas y astocitos primarios, es decir, obtenidos directamente del cerebro de ratones y ratas, pues ¿por qué no utilizar una línea celular, una línea tumoral de tipo astroglial, pues que probablemente mantuviera propiedades similares, ¿no? Pues cuando añadíamos los cannabinoides a los astrocitos y a las neuronas primarias, pues veíamos que había efectos metabólicos, pero no había ningún efecto significativo sobre la viabilidad de esas células. Pero cuando empezamos a añadir los cannabinoides a las células tumorales derivadas de astrocitos, vimos que se morían. Al principio pensamos que era algo raro que estábamos haciendo, alguna contaminación en el medio de cultivo, algo así, pero luego vimos repetidamente que morían y que morían por un proceso, digamos, programado, que era el proceso de apoptosis. Y a partir de ahí, pues ahí entramos, otra vez un poco por casualidad, de estas cosas que te vas a encontrar en el mundo de la ciencia y que a veces piensas que son artefactos y que pueden ser realmente artefactos, pero en este caso vimos que no lo era y bueno, pues esto abrió un campo, bueno, que está bastante en auge, que es el estudio de las propiedades posibles propiedades antitumorales. Bueno, en Latinoamérica se te reconoce por ese estudio y esa gran exploración que has hecho al respecto, pero igualmente también conocemos que mediante tus investigaciones han logrado con tu grupo y con tus colaboradores posicionar a los cannabinoides de tal forma que se han ya probado en estudios clínicos con potenciales de contribuir al efecto anticancerígeno de ciertos agentes anticancerígenos. ¿Nos puedes contar un poco de esa experiencia? ¿Cómo lograste que los clínicos, los comités de ética en investigación, los reguladores dijeran, sí, esto puede ser? Los estudios obviamente han sido pequeños por ahora, pero seguramente vendrán muchos más. ¿Cómo ha sido esa experiencia entonces de trasladar? Porque lo que hiciste tú fue trasladar tus descubrimientos a nivel preclínico a una forma clínica con objetivos de tratamiento. Sí, ese fue también un camino laborioso.
porque la parte preclínica también la fuimos desarrollando progresivamente. Primero caracterizamos bien el efecto de apoptosis de las células tumorales del sistema nervioso y luego de otras, digamos, en cultivo. Luego pasamos a modelos animales. Luego pasamos a intentar elaborar terapias experimentales en modelos animales, viendo cómo combinábamos los cannabinoides entre sí y con agentes quimioterapéuticos. Y bueno, por esa manera conseguimos optimizar terapias, por lo menos en el ratón, pensando con la idea de que quizá, pues, si optimizáramos terapias en ratón, podríamos tener unas ciertas probabilidades de éxito en humanos, ¿no? O por lo menos unas poquillas, o sea, menos posibilidades de fracaso que las habituales. El primer estudio clínico que hicimos fue un estudio pequeño aquí en España con 9 pacientes. Fue complicado encontrar un grupo clínico que quisiera llevarlo a cabo, pero lo encontramos. Fue complicado, por supuesto, elaborar un protocolo porque no había precedentes para tomarlo como base. Y bueno, pues allí fuimos. Y bueno, ese estudio muy limitado, sobre todo desde el punto de vista estadístico, pero al menos proporcionó una base de que el tratamiento era seguro y de que quizás podría haber algunos síntomas de mejoría en los pacientes. Después vino el estudio que llevó a cabo GW Pharmaceuticals, ahora actualmente Just Pharmaceuticals, como sabes, basado en nuestros estudios preclínicos que llevamos a cabo en colaboración con ellos durante varios años. El único estudio controlado que hay hasta ahora, controlado con placebo, doble ciego, etcétera, con cannabinoides, con pocos pacientes, con cannabinoides en cáncer, con pocos pacientes, 21 pacientes, pero que ya dio unas pistas de que podría haber algún, digamos, signo de eficacia, porque observaron que la mezcla 1,1 de THC y CBD proporcionaba una mayor vida a los pacientes, tanto mayor supervivencia, tanto supervivencia global como supervivencia libre de progresión. Está dado pie a un nuevo ensayo que están haciendo ahora mismo en Inglaterra con una cohorte muchísimo mayor de pacientes. Y un tercer ensayo que estamos llevando ahora a cabo aquí en Madrid en colaboración con otro hospital, en el que estamos llevando a cabo también un estudio de la combinación de THC y CBD 1,1 junto con la quimioterapia de primera línea, que es la temozolomida, pero ya en glioma recién diagnosticado, en primera línea, no en recurrencia, no en recaída, sino en primera línea. Entonces, yo creo que cuando termine el ensayo inglés en glioblastoma en segunda línea y termine el ensayo nuestro español en glioblastoma en primera línea, quizá dentro de 1 año o 2 años podremos tener al menos una respuesta un poquito más precisa de si podría haber algún pequeño hueco, digamos, en la farmacopea antitumoral para los cannabinoides. Wow, este logro de lograr posicionar los cannabinoides como primera línea en tumor recién diagnosticado no debe haber sido fácil. No ha sido sencillo. Se necesita mucha bagaje científico para poder presentar un caso lo suficientemente contundente para que tanto los comités de ética como los reguladores te digan, sí, es posible, vale la pena intentar en este estadio de la enfermedad. ¿Ya han logrado reclutar pacientes? ¿En qué estado están en ese estudio? Sí, ese estudio costó convencer a los comités éticos, pero también es verdad que había bastante bagaje ya, digamos, sobre todo de seguridad, que es la primera preocupación normalmente, como sabes, de los comités éticos. Y en segundo lugar, también hay que reconocer que se trata de una enfermedad muy dramática y que los pacientes no tienen ninguna alternativa terapéutica, ninguna opción terapéutica. Si hubiera sido en un tumor de mayor supervivencia, ese cáncer de próstata, por decir algo, pues obviamente habría sido mucho más difícil. Pero en un tumor como los glioblastomas, que son altamente mortales, junto con los adenocarcinomas de páncreas, los tumores primarios más malignos en adultos, pues yo creo que eso abrió un poco la puerta. Es verdad que hubo bastantes revisiones que tuvimos que hacer del protocolo, pero al final el ensayo ya está en marcha, de hecho ya están reclutados todos los pacientes y se espera que quizá de aquí a 1 año más o menos ya se pueda abrir el doble ciego y se pueda ver los resultados. Excelentes noticias, eso es un gran avance de verdad y los felicito porque yo trabajando en comités de ética en investigación sé qué tan difícil es poder pasar por los diferentes filtros y los diferentes entes de control que están allí para cada uno hacer su trabajo, pero al final siempre es un logro poder sobrepasar todos esos retos y poder llegar a los participantes de los estudios. Así que en un par de años estaremos muy atentos a los resultados para saber entonces cómo les contribuyó el tratamiento con los cannabinoides al tratamiento también con la temozolomida.
En la línea del cáncer, Manuel, y esto es para las personas que tenemos una audiencia variada de personas que tienen diferentes niveles de conocimiento sobre lo que es el cáncer, la enfermedad del cáncer. Tú estás hablando de un tipo de cáncer muy específico, que es un cáncer en el sistema nervioso central, llamado glioblastoma, que tiene, como dices tú, una gran mortalidad. Los tratamientos generalmente no son muy eficaces y la gente perece por la enfermedad muy rápidamente. ¿Tú crees que existe otro tipo de cáncer que pueda responder o que pueda ser tratable o que podamos potencialmente explorar la utilización de los cannabinoides también, no necesariamente en el sistema nervioso central, pero a lo mejor en otro sistema fisiológico humano? Sí, esa es una cuestión muy relevante, claro, que nos hemos planteado también. Nosotros empezamos trabajando en el sistema nervioso pensando que, bueno, la entrada en concreto en los efectos antitumorales, como hemos comentado, fue un poco azarosa, pero teníamos la idea de alguna manera desde el principio de que el sistema nervioso es donde existe más abundancia de receptores cannabinoides, donde hay efectos más notorios de los cannabinoides, donde el sistema endógeno tiene también mayor prioridad, digamos, en el control de funciones biológicas y por tanto donde pensábamos que podría haber una mayor probabilidad de éxito a pesar de la alta mortalidad y malignidad que tienen estos tumores primarios en adultos. Pero bueno, hemos desarrollado otras líneas. Mi compañera Cristina Sánchez, como sabes, lleva mucho tiempo trabajando en cáncer de mama. No sé, y una línea que lo he comentado con algunos grupos médicos, pero que nunca hemos conseguido llegar a un ensayo clínico, sería el cáncer de próstata, porque aunque tenga muy buena supervivencia y buen diagnóstico, pero tiene algunas características que sobre el papel yo creo que lo harían bastante susceptible de un tratamiento probablemente eficaz, o al menos coadyuvante con cannabinoides. Tu componente inflamatorio, por ejemplo, tu componente neuroendocrino, las mutaciones en la vía de Peter Kinase AKT, que es una de las vías que controla mayormente el receptor CB1. Yo creo que hay varias sospechas de que yo creo que podría funcionar razonablemente bien. Pero es verdad que es muy difícil porque los ensayos en cáncer de próstata son a muy largo plazo y realmente es muy difícil reclutar pacientes y sobre todo reclutar financiación para poder hacerlo. Pero bueno, yo creo que sería, si yo tuviera que elegir uno, una posibilidad bastante, yo creo, verosímil de poder intentarlo. Y luego dentro de los tumores malignos, ya con una apuesta más arriesgada, que hay alguna evidencia preclínica que hemos obtenido en nuestro grupo, los tumores de páncreas, claro. Eso sería otro tiro al aire, un poco como los glioblastomas, pero bueno, sería curioso intentar verlo en el segundo tipo de cáncer más primario, más agresivo en humanos, en adultos sobre todo, pues intentar hacer también una exploración, ¿no? Un proyecto de exploración. Bueno, esperemos que en el futuro pueda ser posible. De momento estamos ahí con los tumores cerebrales al 100% y veremos qué pasa. Buenísimo, no sabía que estaban pensando en esa línea de cáncer de próstata, y lo que dices tú entonces es tratar de haber entendido cuáles pueden ser los potenciales anticancerígenos que existen en el sistema nervioso central, mecanismos similares que puedan existir entonces en otros tipos de cánceres como en el cáncer de próstata, que los cannabinoides puedan llegar allí a tener una influencia en ellos para acelerar la muerte celular programada y potencialmente contribuir. Maravilloso eso, y definitivamente lo que tú dices sobre el cáncer de páncreas es un cáncer donde existe una gran necesidad de encontrar tratamientos que sean efectivos y que puedan alargar un poco más la sobrevida, porque estos son cánceres realmente muy difíciles de tratar. Entonces allí la necesidad médica existe y la necesidad de los pacientes existe. Entonces, pues bueno, ojalá encuentres el apoyo y los colaboradores que te puedan ayudar a seguir explorando en esa línea, porque yéndonos entonces por los mecanismos de acción, parecería entonces que existen otras maneras de explorar los potenciales beneficios de los cannabinoides. Ahora, me gustaría preguntarte, tú has hecho un gran trabajo durante estas últimas décadas en el área de investigación en el sistema endocannabinoide. De todo el trabajo y todas las contribuciones que tú has hecho, ¿cuál crees que va a ser esa que va a perdurar en el tiempo y que se va a reclamar el nombre Manuel Guzmán Pastor? Estas fueron las contribuciones más importantes en el campo científico de la cannabinología. Bueno, yo modestamente creo que tampoco hemos cambiado el paradigma de contemplar el sistema endocannabinoide. O sea, nuestras aportaciones, bueno, han sido, yo creo, bueno, significativas en alguna de las áreas, pero no sé si tampoco me atrevería a decir que ha sido algo tan relevante. Pero bueno, yo creo que desde el punto de vista
puramente de investigador básico, que claro, eso es menos conocido para el gran público, yo creo que nuestra principal aportación ha sido describir primero y luego estudiar a fondo y caracterizar en distintas situaciones fisiopatológicas cómo el receptor CB1 de cannabinoides, también en parte CB2, pero sobre todo CB1, no solo se acopla a esa señalización clásica, digamos, de modular la adeninatociclasa, canales iónicos y disminuir la excitabilidad neuronal y la liberación de neurotransmisores, sino que también el receptor CB1 está acoplado a otras vías de señalización intracelular, la vía de P-terminasa-K-tentor, la vía de MAP-kinasas, la vía de kinasas de estrés, esfingolípidos, mensajeros también glicerolipídicos, etcétera, que pueden modular, digamos, más a largo plazo la plasticidad de las células, induciendo procesos de diferenciación, proliferación, muerte, migración, etcétera, etcétera. Entonces, ese salto un poco de CB1 como un receptor implicado a corto plazo en la transmisión del impulso nervioso frente a un receptor mucho más pleiotrópico que afecta a funciones celulares mucho más amplias, creo que sería conceptualmente nuestra principal contribución al campo. Pero bueno, por lo que más se nos conoce, digamos, la parte más mediática es ese cóctel de cannabis y cáncer, claro. Y bueno, pues ahí es donde también tenemos puestas nuestras mayores esperanzas en poder por lo menos responder a sí o no a la pregunta de la acción antitumoral de los cannabinoides. Por supuesto, no soy tan iluso de pensar que vamos a encontrar una terapia absolutamente eficaz, pero la idea sería ver si puede contribuir como terapia adyuvante, como terapia complementaria a la acción de quimioterapéuticos de primera línea. Y ahí yo creo que puede haber algún efecto sinérgico que pueda manifestarse en pacientes. Una pequeña esperanza que tengo. Y en este camino que ustedes han recorrido junto con tu equipo de trabajo, ¿has encontrado algún hallazgo que te haya sorprendido, que hayas pensado que es X, te resultó Y, Z, o algo que te haya realmente roto algún paradigma que tenías o alguna prehipótesis que tenías desde antes, algún hallazgo sorprendente sobre tu trabajo? A ver, sobre nuestro trabajo en concreto, probablemente el efecto antitumoral. O sea, yo nunca me imaginaba que los endocannabinoides pudieran tener un efecto, no ya citotóxico, que uno puede pensar que sí, pero un efecto, digamos, antitumoral más definido, biológicamente más controlado, regulado, programado, ¿no? Con un mecanismo de acción tan bioquímico y tan molecularmente definido, ¿no? Y bueno, eso quizá ha sido pues, la mayor sorpresa y uno de los mayores retos en nuestra historia de investigación. Otra cosa es, digamos, a nivel del sistema endocannabinoides, y que yo creo que ha habido grupos que han puesto las bases y que merecen reconocimiento, ¿no? Gente que ha puesto los pilares sobre cómo funciona este sistema y que ha permitido pues, luego el trabajo de muchos otros grupos, incluido el nuestro, pues ya darles un armazón, digamos, teórico y conceptual, ¿no? Y por supuesto, pues en primer lugar, yo pondría a Raffi Mechulam por la caracterización de los fitocannabinoides, de la estructura, bueno, muy influido por Roger Adams al principio, pero bueno, es verdad que él determinó la estructura terciaria definitiva, ¿no? Del THC y del CBD, y bueno, sobre todo el descubrimiento de los endocannabinoides, claro, por su parte, la antamida y 2-G. Pero bueno, también gente como Aline Howlett, que fue la primera que propuso la existencia de un receptor cannabinoide, luego Tom Bonner y Sean Munro, que fueron los que clonaron el receptor CB1 y el receptor CB2, y ya definitivamente les proporcionaron un gen y una estructura y características moleculares. Y bueno, y luego cómo se integra todo eso en el sistema endocannabinoide, yo quizá destacaría por un lado a Daniele Piomelli y por otro lado a Roger Nichols, porque fueron los que pusieron la base de todo este sistema de formación y degradación de endocannabinoides en la sinapsis, de señalización retrógrada, que es lo que desde hace 25 años pues, nos permite haber, digamos, popularizado el campo también dentro de la comunidad científica y clínica, y haberle dado una rigurosidad científica a partir de pilares que han podido ser ampliados luego por otros. Quizá en el campo general de los cannabinoides esas serían las aportaciones más relevantes por grupos que realmente sí que han puesto unas semillas muy sólidas y duraderas. Bueno, muchas gracias por hacer ese recuento histórico tan rápido, pero también que nos ayuda a comprender y a recordar que la historia del sistema endocannabinoide es una historia reciente también. No es algo que esté establecido hace muchos años. Empezó definitivamente con el descubrimiento del profesor Mechulam, pero es algo que seguimos descubriendo diariamente y que seguramente a medida que más gente se sume a este campo de investigación y de acción,
vamos a encontrar más cosas y a lo mejor vamos a reescribir algunas cosas que pensábamos hace un par de décadas también. Así que es un campo fascinante. Para mí ha sido personalmente muy enriquecedor haber estado aquí y descubrir muchas cosas que no me enseñaron nunca en la Facultad de Medicina. Y así pues que le agradezco no solamente a personas como tú, sino como todos los que acaban de mencionar que han hecho un trabajo formidable para avanzar el conocimiento en esta área. Con respecto a el hecho que es un área nueva relativamente para el descubrimiento científico, tú has estado aquí presente por un par de décadas ya, has tenido oportunidad de ver muchas cosas en este campo. Y también este es un campo que atrae mucha atención mediática también. Y los mismos pacientes están buscando alternativas y están buscando maneras de solventar sus situaciones médicas por sí mismos. Por lo tanto, confluyen muchos intereses y muchos mitos y muchas cosas que a lo mejor no tienen una base científica sólida. Y tú estás en el mundo del cáncer, o estás enterado, o estás inmiscuido allí en el mundo del cáncer, donde también suelen suceder, no solamente en el campo del cannabis, sino en general en el tratamiento del cáncer, muchas ideas no necesariamente bien formuladas, tratamientos que no tienen bases científicas, mucha desinformación y mucha que confluye con la esperanza que guarda la gente de poder encontrar algún tratamiento eficaz. En tu campo de acción, ¿cuáles crees que son esas ideas que más se sobrevenden y que a lo mejor no deberían tener tanta resonancia en el campo y que pueden potencialmente dañar a las personas que están tomando decisiones clínicas que no tienen una base clínica y científica sólida? Esa cuestión es muy relevante y estoy absolutamente de acuerdo contigo. Creo que los científicos y digamos las plataformas, sobre todo las plataformas de información mediática que ponen a nivel del ciudadano de a pie los hallazgos científicos, deben ser muy cuidadosos en los titulares que mandan, y sobre todo en este mundo en el que vivimos ahora de titulares muy sencillos y de poca profundización, más bien consignas de sí, no, bueno, malo, etcétera, en las redes sociales, etcétera. Y entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que contamos a los pacientes, a los profesionales también de sanitarios, pero sobre todo a los pacientes, para no generar falsas expectativas. El caso del cáncer en general es un ejemplo de que muchas terapias que se ensayan en modelos animales y que tienen éxito se venden como una posible ya cura para el cáncer humano, y eso no tiene ningún sentido, a no ser que se acote muy bien y se explique muy bien las limitaciones, porque realmente todos sabemos que los modelos animales son poco predictivos de cara a la terapia humana, y sobre todo en el campo de la oncología. En el campo de los cannabinoides, yo creo que el mayor, digamos, fake o el mayor fraude que hay en general, luego lo podemos matizar un poco, quizá emplear una palabra demasiado ruda, es el caso del CBD. Yo creo que se está sobrevalorando de forma desmesurada los efectos del CBD, al ser una sustancia, digamos, no fiscalizada y de comercialización mucho más sencilla. Se ha vendido, incluso se llega a crear el mantra de que el CBD es la parte terapéutica del cannabis, mientras que el THC es la parte negativa, la parte, digamos, que produce los efectos no deseados de cannabis. Y bueno, cuando uno se mete en una página en internet a ver productos de CBD, pues es muy frecuente encontrarse con que el CBD es antitumoral, con que el CBD es antienvejecimiento, con que el CBD es neuroprotector, con que el CBD tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias que hacen que nuestros tejidos estén más sanos, etcétera, etcétera. Cuando eso se trata simplemente de una extrapolación directa de ensayos preclínicos y muchas veces cogidos con pinzas a unos supuestos beneficios humanos. El CBD tiene, por supuesto, sus propiedades farmacológicas bastante más moderadas, por cierto, que las del THC en nuestro organismo. El efecto anticonvulsivante en epilepsias pediátricas refractarias es, como sabes, la propiedad terapéutica del CBD mejor establecida en humanos. Quizá pueda haber otras en el futuro, quizá pueda utilizarse en algún momento como un ansiolítico moderado o como un antipsicótico moderado o como un antiinflamatorio moderado también para enfermedad inflamatoria intestinal. Pero bueno, hay que hacer los ensayos clínicos, y hay que hacer los ensayos clínicos con la rigurosidad que hoy en día el state of the art exige, porque muchas veces el CBD en estudios no controlados da resultados bastante esperanzadores, pero luego metes un grupo placebo y ya todo se viene abajo. Entonces creo que el CBD es en general lo que más se sobrevende en nuestro campo,
y lo que yo creo que deberíamos ser más cuidadosos, porque se crean falsas esperanzas y bueno, pues el CBD tiene las propiedades que tiene, por lo menos demostradas hoy en día, y sobre todo también en las dosis que las ejerce, porque realmente las acciones farmacológicas del CBD en humanos, para que sean relevantes en general, por lo menos por lo demostrado en ensayos clínicos, son de centenares de miligramos por día, mientras que las recomendaciones en cualquier casa de CBD, cualquier empresa online, pues te dice 10 miligramos al día, 5 miligramos al día, 15 miligramos al día. Claro, porque si no, no te llegaría el presupuesto, porque si tienes que tomar 300 miligramos al día, nadie lo iba a comprar. Pero realmente creo que se está vendiendo un poco agua en vez de medicamento. Aquí voy a ponerme otro sombrero distinto y decir, bueno, doctor Guzmán, y si es CBD seguro, ¿qué pasa? ¿Cuál es el riesgo de usar el CBD si yo lo quiero usar para cualquier cosa y para lo que yo quiera? Como diríamos en mi tierra, en Colombia, desde el problemas en la punta del dedo gordo del pie hasta el pelo de la cabeza, puede solucionarlo todo. ¿Qué pasa si yo quiero utilizarlo si es una molécula tan segura y si la estoy utilizando a 5 o 10 miligramos diarios? No, estoy absolutamente de acuerdo. Lo que yo he dicho antes no era un juicio de valor. Bueno, era un juicio de valor porque permite el enriquecimiento de compañías a expensas de, bueno, lo voy a decir claramente, a expensas de engañar o de por lo menos sobredimensionar unos efectos que no están del todo demostrados. Pero por supuesto yo creo en los derechos de los pacientes y el primero es la elección de su medicamento. Pacientes o individuos que lo quieren utilizar pues en términos, digamos, de wellness o como quieras llamarlo, ¿no? De bienestar. O bueno, o porque sí, simplemente no tenemos que dar explicaciones. Sin que haya ninguna prueba, a lo mejor una persona toma 10 miligramos de CBD al día y se encuentra mejor. ¿Se encuentra mejor por un efecto placebo? ¿Se encuentra mejor porque el CBD, está haciendo algún efecto? ¿O por ambas cosas? Bueno, es cuestión de la persona y la persona elige pues qué es lo que quiere hacer. Yo a veces me han dado muestras de CBD en algunas ferias, en algunas empresas y tal. Bueno, yo lo he usado en algún momento a lo mejor, pues que tenía un poco de dolor inflamatorio por ácido físico, pues que me ha hecho daño en alguna cosa. O, bueno, me lo he usado. Bueno, puede que me haya hecho algo, pero tampoco lo sé seguro. Y como yo, pues puede haber centenares, miles de personas en el mundo. Perfectamente respetable. Lo que sí que creo es que la propaganda engañosa sí que debe ser evitada o debe ser controlada por parte de los gobiernos, ¿no? Y bueno, una cosa es vender algo como se venden tantísimos productos de parafarmacia, que probablemente muchos sean suplementos que tengan algún efecto, ¿no? Y el CBD yo creo que tal como se vende ahora en general en las tiendas de CBD va más en ese sentido, ¿no? Pero venderlo como un medicamento antitumoral, por ejemplo, y poder hacer incluso que un paciente se plantee el dejar su terapia de primera línea, pues creo que eso sí ya entramos en un terreno un poco más fangoso. El otro, el del uso como en wellness o en bienestar o por decisión propia de un individuo, pues me parece perfecto. Sí, no, y yo te planteé la pregunta de esa manera no para ponerte en un lugar difícil, sino porque ese es el argumento que muchas personas utilizan al momento de decidir. Hay una gran variedad de productos en el mercado en todo el mundo, sea legal o no regulado el uso del cannabis en las diferentes jurisdicciones. Hay una gran industria que se ha interesado en cultivar grandes extensiones de CBD o de planta de cáñamo y seguir extrayendo entonces el CBD allí. Entonces hay un gran influjo de productos de una gran variedad con variadas rutas de administración también, no solo por vía oral ni vía tópica, sino también por vía inhalada también, que uno se pregunta cuál es la seguridad de esos productos. Pero lo que tú dices es muy cierto. Cuando tú estás hablando de unos problemas menores, de síntomas leves, y la persona puede recurrir al efecto placebo del CBD, pues a lo mejor a las dosis en las que tú utiliza, pues a lo mejor no tiene ninguna implicación a largo plazo, aunque debemos que tener en consideración también que la administración crónica no se ha estudiado de cierta manera y sabemos que el CBD tiene impacto al sistema de metabolismo de muchos medicamentos en el hígado. Entonces ahí podemos tener una señal de potencial cuidado o precaución. Pero como lo que dices tú, cuando las personas están utilizando CBD o cualquier otro producto que no ha sido lo suficientemente validado para reemplazar tratamientos que ya han sido validados, que tenemos una aceptable caracterización del perfil de riesgo-beneficio, es allí donde se puede entrar en problemas. Y muchas veces, como sucede en el ámbito del cáncer, las personas están buscando encontrar elementos para poder
tener algo de esperanza y poder seguir adelante. Y cuando tú tienes este influjo de información que te está diciendo el CBD es bueno para todo y es bueno para todo y tómelo, es allí donde pueden haber unos problemas de peores desenlaces para las personas. Tenemos ya evidencia de que personas en el ámbito del cáncer que están echando mano de tratamientos alternativos tienden a tener peores desenlaces en su tratamiento de cáncer y en su sobrevida. Así que si estamos pensando que el CBD se va a convertir en una de estos mercados de suplementos / alternativo, a lo mejor puede entrar también en ese grupo de intervenciones que a lo mejor no vayan a contribuir al tratamiento de las personas, a no ser que lo validemos, como dices tú, mediante los estudios como deben hacerse. Y hablando de regulación, hay un nuevo desarrollo en España. Finalmente se reguló el acceso para el cannabis medicinal para el tratamiento de ciertas enfermedades, un grupo muy específico de enfermedades, y el acceso está dado en un grupo, en un entorno bastante también estricto, como pueden ser las farmacias hospitalarias. En primer lugar, quería preguntarte tú, ¿qué opinas sobre las expectativas que puedan tener los pacientes que puedan beneficiarse con estos productos de cannabis medicinal, que son todos orales por el momento en España? Y en segunda medida, quería preguntarte qué expectativas genera esta nueva regulación en España para la investigación, como la que haces tú y como la que hacen con los grupos clínicos con los que estás trabajando. Sí, bueno, como muy bien has comentado, por fin España, después de tantísimo tiempo, pues entra en la cuarentena más o menos de países que ya a nivel global tienen programas de dispensación de cannabis medicinal. En realidad, la regulación que se ha hecho en España no es un sistema de dispensación de cannabis medicinal, sino es un decreto con sus fichas técnicas asociadas para regular lo que es la preparación y dispensación de fórmulas magistrales. Pero no hay un sistema, digamos, completo. No se ha financiado, por ejemplo, ningún tipo de sistema educativo, formativo, de seguimiento del programa, etc. Pero bueno, sí, tenemos algo que ya puede por lo menos abrir la puerta a la utilización de cannabis en el entorno clínico de una manera regulada y de una manera segura, digamos. Yo, sinceramente, con el corazón en la mano, tengo una opinión un poco dual de esta reglamentación, un poco, digamos, de amor-odio, como lo quieras llamar. La parte positiva es que ya tenemos algo que creo que va a hacer que los pacientes esencialmente dejen de ser delincuentes y pasen a ser copartícipes de una sustancia con un potencial, en algunas poblaciones de pacientes, con un potencial terapéutico, con un balance terapéutico adecuado de eficacia y seguridad. Y bueno, pues va a permitir al paciente salir en esencia, del narcotráfico, salir del mercado negro, del mercado gris, de no saber qué es lo que están tomando y de no poder contárselo a sus médicos, a bueno, pues una situación más abierta, yo creo que más honesta, en la cual pues bueno, habrá algunos pacientes que se beneficien, otros no, pero que bueno, que ya se pueda por lo menos incorporar un poco los cannabinoides en la medicina, digamos, mainstream, y que se puedan, digamos, apoyar a estos pacientes con los recursos que tiene el Sistema Nacional de Salud, etcétera, etcétera, seguimiento médico y demás. Esa es la parte positiva. La parte negativa es que es un Real Decreto muy, muy restringido, como bien has dicho, y no sé, a veces tengo la impresión de que se ha hecho porque había un mandato de las Cortes para hacerlo, pero si no, nunca se habría hecho, y que se ha hecho básicamente para que nazca ya, si no muerto, por lo menos moribundo, porque esta reglamentación deja fuera a, digamos, estamentos muy relevantes, como puede ser la farmacia comunitaria, la farmacia de calle frente a la farmacia hospitalaria. Los médicos de atención primaria no pueden prescribir, solo los especialistas. Se deja fuera también a los facultativos de la sanidad privada, se deja fuera la flor del cannabis y solo se permiten los preparados orales, y las indicaciones son, como ya has comentado también, muy restringidas. Hay esencialmente 4 indicaciones, de las cuales 2 de ellas están ya cubiertas por medicamentos industriales: la espasticidad asociada a esclerosis múltiple con el Sativex y las epilepsias, las convulsiones, en síndromes epilépticos refractarios en medicina pediátrica, ya están cubiertos con el Epidiolex, 2 fármacos que están, como sabes, aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos y por la Agencia Española. Entonces ya, bueno, incluso en la reunión el otro día que tuvimos aquí en la SER, se quedó claro. Los facultativos que están utilizando Sativex y los que están utilizando Epidiolex obviamente no van a dejar
de prescribir el Epidiolex y el Sativex a expensas de una fórmula magistral con THC y CBD van a seguir utilizando, y lo entiendo, su medicamento industrial porque ya hay experiencia, porque hay ensayos en fase 3, porque ya han sido aprobados y porque es lo que conocen y por lo que se sienten más seguros. Entonces, hay dos indicaciones que están, pero que realmente no se van a utilizar. La tercera indicación, control de náuseas y vómitos en pacientes de cáncer sometidos a quimioterapias emetógenas, pues va a ser algo razonablemente parecido, porque es cierto que hay mayor evidencia de la validez de Marinol y Cesamet en concreto y Syndros para este tipo de indicación, pero el armamentario para el tratamiento de náuseas y vómitos en oncología ya está como muy bien definido y hay moduladores serotoninérgicos de neurotinina 1, dopaminérgicos incluso. O sea, tenemos muy buenas herramientas y incluso aunque Marinol, Cesamet y Syndros no estén aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos, sí que se pueden importar desde España como medicaciones extranjeras, con lo cual realmente es un facultativo, quiere un medicamento real, ya aprobado y con mucho rodaje, bueno, con un cierto rodaje al menos en otros países, podría importar Marinol o podría importar Cesamet o lo que quisiera. Y en ese sentido yo creo que va a ser una indicación para la que no se va a prescribir o apenas se va a prescribir. Y luego tenemos el dolor, que claro, es lo grande, el dolor crónico, pero dolor crónico, claro, refractario. Y eso ha sido una pregunta que nos hemos hecho durante todo este proceso, ¿qué quiere decir la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios con refractario? Refractario a antiinflamatorios no esteroideos, refractario a gabapentinas, gabapentinoides, etcétera, a pentagabalinas, refractario a opioides menores, refractario a opioides mayores, refractario a neuroestimulantes, administración intratecal. Dentro de toda la escalera de intervenciones en el dolor, ¿qué es refractario? Pues ya nos queda claro, refractario es después de los opioides mayores. Con lo cual, francamente, creo que si un paciente tiene que hacerse adicto al fentanilo para que le den la posibilidad de utilizar fórmulas magistrales con THC y CBD, creo que muy pocos lo van a hacer y que la inmensa mayoría seguirán en el mercado negro utilizando el cannabis como pueda. Entonces, me parece un poco triste que después de todo este recorrido hayamos llegado a eso. Es verdad que me voy a poner de nuevo optimista y a ver la parte de la botella medio llena. Pues es verdad que ya tenemos algo y algo sobre lo que se puede rodar y que poco a poco quizás se vayan abriendo indicaciones, se vayan abriendo facultativos que puedan prescribir, etcétera, etcétera. Pero de momento yo creo que es un sistema muy, muy restrictivo y dudo que vaya a tener impacto. Ojalá me equivoque y sí que lo tenga. Pero bueno, por otro lado, si empezamos, pues igual ya se va rodando, se va creando también otra mentalidad en algunos clínicos, etcétera, y bueno, pues se le va dando un poco más de conocimiento y podemos ir poco a poco avanzando. Pero me habría gustado que fuera un programa más generoso y con un poco más de flexibilidad. Lo que tú dices de las restricciones con respecto a la dispensación, esto es algo que identificamos desde que empezaron a escribir o los primeros bosquejos del Real Decreto, una potencial, y como lo perciben ustedes allá, estando allá y sufriendo ahora el sistema, un obstáculo muy importante a sobrepasar, sobre todo cuando los pacientes que tienen dolor crónico que no ha demostrado respuesta a los tratamientos farmacológicos, me imagino que como lo son en todas partes del mundo, son muchos en España. Y una cantidad no despreciable de pacientes. ¿Y cuántos de esos pacientes pueden tener entonces acceso al especialista que pueda prescribir estos productos ahora? A lo mejor son menos. La concepción un poco distinta de cómo lo están observando en España, que el manejo del dolor crónico tiene que mantenerse en estos espacios ultra especializados también, a lo mejor es algo que en otras partes del mundo se ha venido reevaluando porque necesitamos que la gente tenga acceso a manejo competente del dolor en el nivel de atención primaria también. Y entonces quitar esa posibilidad por ahora sí parece que pueda entonces estar restringiendo mucho más en lugar de llegar a las personas que sí lo necesitan. Pero como dices tú, es posible que a medida que se vaya adquiriendo experiencia y se vayan escribiendo los casos, se vayan reportando las cohortes prospectivas de pacientes, que espero que esa sea una de las posibilidades que se plantea en este momento, exista más comodidad y se vaya construyendo un acervo de investigación para que las entidades reguladoras digan, bueno, entonces esto ha funcionado bien, podemos seguir entonces expandiendo.
no sabía lo del Sativex y que era el tratamiento de elección para los médicos para las dos indicaciones que acabas y el Epidiolex, obviamente. Y eso puede también influir en cómo vaya entonces a avanzar este nuevo despliegue del cannabis medicinal en España. ¿Y cómo la ves tú con respecto al tipo de investigación que tú haces? ¿Hay alguna posibilidad que se abre a lo mejor en la conciencia de los médicos, ¿sabes? Cannabis medicinal, a lo mejor esto es algo con lo que podamos trabajar? ¿Cómo lo percibes tú desde tu punto de vista de trabajo como investigador clínico que hace también trabajo clínico? Sí, eso también es una duda que tenemos y también estamos expectantes a ver cómo poder ir avanzando en este sentido, porque como comentaba, no se trata de un sistema, de un programa de dispensación de cannabis medicinal en el sentido de que, por ejemplo, incluye bolsas de financiación para la investigación, o sea, el coste es cero, básicamente, lo que va a suponer para nuestro gobierno, o por lo menos la dotación que se ha dado al programa, la financiación es nula, no se le ha dado financiación, y en concreto financiación para investigación translacional o incluso clínica tampoco existe específicamente, es decir, vamos a tener que seguir compitiendo por las mismas fuentes de financiación que cualquier otro grupo que trabaje en otro campo, lo cual tampoco lo considero injusto, pero bueno, realmente muchos países han puesto también pues fondos especiales para intentar avanzar en ese sentido, no solo para que los pacientes se beneficien, sino para también aprender de esos estudios y de esa dispensación y que los pacientes de generaciones futuras pues se puedan beneficiar mejor, ¿no? Por lo menos sobre el papel. Entonces sí, yo creo que al menos la parte de conocimiento de las sustancias, de curiosidad por las sustancias, de escuchar con los oídos un poco más abiertos y de, bueno, intentar formarse o asistir a cursos o formarse autónomamente, creo que sí va a impactar en algunos médicos, o quiero creerlo, en algunos facultativos. Entonces creo que se va a ir haciendo por lo menos un clima un poco más propenso para que se vaya poco a poco dispensando, para que se vaya comprendiendo al menos cómo funcionan estos compuestos, para que se vayan dispensando y para poder establecer puentes entre la investigación básica translacional y la investigación. Pues bueno, es una incógnita, veremos qué pasa en el futuro, pero esperemos que, bueno, que esa visión un poco ambigua que yo tengo, bueno, ambivalente, digamos, más o menos positiva o negativa en función del día que me levanto, pues que se desbalancee hacia la parte positiva expresa. Ojalá. Ojalá así sea, que entonces se logre esclarecer un poco más el panorama también para la investigación. Yo creo que la percepción de cautela y de estar observantes a ver qué pasa es muy sana en este entorno. Hay muchos países que a lo mejor tienen un poco más de ventaja a España con respecto a la implementación del cannabis medicinal, pero al final tampoco se ha demostrado mucho avance en términos de la investigación, en términos de recopilar sistemáticamente lo que está sucediendo con los pacientes en la vida real, en términos del acceso a los productos, la sofisticación también que puedan tener los colegios médicos o los grupos de profesionales de la salud. Así que vamos a ver cómo le va a España, a lo mejor aprendiendo de todo lo que ha sucedido alrededor del mundo y teniendo una visión cautelosa inicialmente por ahora. Puede que las cosas funcionen un poco mejor hacia el futuro. Ahora, mirando hacia el futuro, ¿qué líneas de investigación crees tú? Puede que tú las estés desarrollando con tu grupo u otros grupos. ¿Crees tú que vayan a tener un impacto importante en cómo estamos visualizando el impacto del sistema endocannabinoide o el trabajo en cannabinoides como en general? ¿Qué te emociona ver que están haciendo tus compañeros o dentro de tu mismo laboratorio que pueda tener un impacto en los próximos 5 o 10 años? Sí, a ver, desde el punto de vista básico, yo creo que en general el campo del sistema endocannabinoide, por lo menos en la neurobiología, hay cuestiones que están por responder. O sea, realmente todavía no sabemos cómo funciona, digamos, en el animal in vivo. La inmensa mayoría de las mediciones que hay de anandamida y de 2-araquinoglicerol en el cerebro son en muestras post-mortem y realmente la dinámica del sistema no la conocemos. Es igual de relevante la anandamida y el 2-AG en distintas sinapsis, colaboran, son excluyentes, se potencian, cómo interaccionan con otro sistema de neurotransmisión, cómo se relacionan neuronas de distintas subpoblaciones, distinta neuroquímica entre sí, neuronas con células de glía. Entonces, se van aportando poco a poco ideas, pero creo que la neurobiología básica ha avanzado mucho, pero todavía nos falta por avanzar. Nosotros estamos en este sentido en los últimos tiempos haciendo cosas de plasticidad sináptica a largo plazo,
andamida, 2-AG, y también ver cómo el THC puede influir, que bueno, pues yo creo que pueden contribuir también al avance. De todas formas, para mí, en términos sobre todo translacionales, la principal pregunta que queda por resolver es cuál es la función o las funciones del sistema endocannabinoide en Homo sapiens, sobre todo en el cerebro de Homo sapiens. Es un sistema que controla, digamos, las emociones, que controla la motivación, que controla ansiedad, estrés, miedos, que controla nuestras ganas de vivir, que controla nuestro estado de ánimo. Eso es muy difícil de luego de demostrar y de llevar a la clínica, sobre todo, ¿no? La historia de calidad de vida queda a veces un poco esotérica, ¿no? Y bueno, todos sabemos de qué hablamos, es tan fisiológica como cualquier otra cosa, pero claro, son zonas del cerebro tan individuales, tan variables y tan subjetivas que es muy difícil muchas veces objetivarlas, ¿no? ¿Cuál es el verdadero papel del sistema endocannabinoide en el control de la ingesta, en el control del movimiento, en el control de la memoria, etcétera, etcétera? Pues creo que es algo que en humanos todavía no lo sabemos, y creo que eso sería una gran plataforma para, a partir de la cual, poder entender mejor cuáles pueden ser los efectos terapéuticamente relevantes de modular farmacológicamente el sistema. Entonces creo que deberíamos intentar, los investigadores básicos, por un lado porque tenemos un objeto de estudio y unos pacientes que son distintos a los humanos, y por otro lado los investigadores clínicos, porque yo creo que muchas veces se quedan también en el efecto empírico más que en las razones biológicas, bioquímicas, moleculares, de por qué se está produciendo este efecto. Yo creo que ahí, si aunáramos esfuerzos, sí que igual podríamos tener más probabilidades de responder a esa pregunta, porque creo que sabiendo la respuesta, porque eso se conoce más o menos adecuadamente para otros sistemas de neurotransmisión, como el sistema serotoninérgico, el sistema dopaminérgico, o glutamatérgico, o GABAérgico, y hay buenas terapias de primera línea para, digamos, dirigirse a esos sistemas, ¿no? Pero yo creo que porque se parte también de un conocimiento biológico bueno de cómo funcionan esas moléculas en el cerebro humano. Es un excelente reto el que planteas. No sé si existan los métodos de medición de esos impactos en el ser humano como existen en los ratoncitos, que pues a lo mejor se facilita mucho más trabajar con ellos, pero esto también entonces implica la generación de tecnología para poder hacer esas mediciones y tener entonces esas validaciones de los resultados que se están observando de una manera un poco más asertiva. Excelente reto para el medio, entonces seguir trabajando en entender los verdaderos impactos del sistema endocannabinoide o su capacidad de modular, que la conocemos en los modelos preclínicos, ahora en los seres humanos. Y para terminar, Manuel, imagino que tú has tenido oportunidad de colaborar con algunos investigadores latinoamericanos, pero tenemos mucha gente en Latinoamérica que se quiere formar en esta área, investigadores jóvenes que quieren adentrarse en esta área. ¿Qué consejo les darías tú como persona que ha estado establecida en este medio a aquellas personas que quieren ya empezar a hacer sus, como decimos en Colombia, sus pinitos de investigación en el área de la cannabinología? A ver, Latinoamérica es una tierra maravillosa, es verdad, y con una efervescencia y florecimiento, digamos, cultural, social, vital, increíble, ¿no? También lo habéis pasado muy mal, o lo pasáis mal, bueno, históricamente, desde que empezamos los españoles a cargarnos a las tribus indígenas hasta las dictaduras militares que ha habido hasta hace relativamente poco, y por supuesto en relación en general con las sustancias prohibidas, con las drogas, pues en todo la lacra que ha supuesto y que sigue suponiendo el narcotráfico y todas sus derivaciones, ¿no? Pero por otro lado es a mí yo tengo una relación súper fraternal porque me parece una tierra maravillosa, y lo digo de verdad. Y sé que lo hacéis también a expensas de una vida cotidiana complicada, porque pocos recursos, una distribución bastante asimétrica, una violencia basal bastante compleja y bueno, que marca también el día a día, y bueno, pues mucha gente humilde que también lo pasa mal, ¿no? Yo creo que es un campo, el de estudio del sistema endocannabinoide, que como hemos comentado de forma ahora, para resumir en muy pocas palabras, en el que ya vamos sabiendo cosas, en el que ya se van poniendo pilares, pero que todavía quedan muchísimas cuestiones por hacer, tanto desde el punto de vista más básico como desde el punto de vista translacional, y como también comentábamos desde el punto de vista del ser humano, tanto biológicamente como translacionalmente, incluyendo, como bien comentabas, la generación de nuevas herramientas, pues generar sondas, por ejemplo, sondas para imagen cerebral, sondas de PET, por poner un ejemplo,
o para generar biomarcadores en general de cuál es el estatus del sistema endocannabinoide. Y para eso desde luego hace falta medios económicos, medios humanos, medios tecnológicos, pero también hace falta imaginación y voluntad. Y eso me consta que os sobra. Entonces, si que tenéis unas ganas de vivir en general y de hacer cosas para salir adelante, por lo menos una parte de vosotros y vosotras, que son apabullantes y que para mí es admirable, digo con el corazón en la mano. Entonces, bueno, yo sí que intentaría persuadir a investigadores jóvenes que están en este campo a intentar, disponer de un entorno que le proporcione medios, pero intentar buscar preguntas biológicas o translacionales relevantes y con originalidad, con imaginación y con una buena intuición y yendo paso a paso con el método científico, pues intentar responderlas. Estoy seguro que se pueden hacer, como ya se están haciendo, cosas muy interesantes allí. Todo mi apoyo y la mejor de las suertes. Y por supuesto, aquí estoy para lo que modestamente podamos ayudar. Yo siempre, pues al menos, si puedo dar un consejo, dar unas pistas o colaborar en algo, pues estaré siempre encantado de hacerlo. Seguramente quienes van a escuchar este episodio van a querer aprovechar esta bonita puerta y oportunidad que has abierto. De verdad que para nosotros, desde la Sociedad Latinoamericana Interdisciplinaria de Cannabinología, nos encanta, nos llena de orgullo poder contar con colaboradores como tú, como el doctor Fernández Ruiz, que están en España siempre dispuestos a abrir las puertas, a responder preguntas, a responder correos electrónicos de las personas que vienen de nuestra sociedad hacia ustedes. Así que, pues, por adelanto te agradezco entonces que tengas esa disposición a seguir contribuyendo y a continuar con esta conversación, que en el campo científico muchas cosas se descubren mediante las conversaciones continuas, entablar canales de comunicación abiertos. Y como dices tú, pues tenemos que aprovechar nuestro ímpetus latino de seguir adelante y de luchar por la vida y de seguir con el mismo color y con el mismo sabor con el que le ponemos a todas las cosas, a pesar de lo que acabas de describir de unas situaciones sociales bastante complejas que se viven en nuestra región. Sí, en muchas partes propiciadas por lo que hemos hecho desde el hemisferio norte hacia el hemisferio sur. Dejándola allí, Manuel, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Ha sido una conversación maravillosa. Nos salimos un poco de los temas tradicionales para tocar temas regulatorios, temas éticos, temas de la industria. Así que te agradezco tu franqueza y tu honestidad al momento de responder. Seguramente quienes vayan a escuchar este episodio van a disfrutar esta conversación tanto como la disfruté yo. Y hasta la próxima vez. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras, Paola, que encantado de estar aquí con vosotras compartiendo, pues este tiempo y, repito, lo que esté de mi mano contribuir, pues encantadísimo de hacerlo y enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo, que realmente es. Muchas gracias.